Grabación, perfecto. Bien, entonces como les contaba, vamos a hablar de lo que es la rehabilitación de cadera y muslo, según Prentice, ¿sí? Y vamos a hablar de lo que son las lesiones inguinales, ¿sí? Vamos a correr esto, porque tengo bastante grandes las letras. Me interrumpen cualquier pregunta, por favor, ahora me gustaría que empiecen a participar, porque si no hablo y es muy monótona la clase y por ahí las dudas al último después no las preguntan o se olvidan. Así que me gustaría que activen su micrófono y hagan preguntas, ¿sí? Bien, con respecto entonces, como les dije, a la rehabilitación de lo que es la cadera y muslo, vamos a hablar de lo que es la distensión inguinal, ¿sí? Como todos sabemos, la región de la ingle, o mejor dicho, la región interna de lo que es el muslo, tenemos músculos importantes y son músculos bastante débiles, ¿sí? Siempre las caras internas de lo que es el cuerpo en sí son bastante débiles, como por ejemplo la zona interna de lo que es la cadera o por ejemplo en las axilas, en este caso también son zonas bastante erógenas y bastante débiles, ¿sí? O sea que los músculos por lo general, como están protegidos de forma externa, ¿sí? Son un poco más débiles. En este caso vamos a encontrar músculos importantes como el músculo pectíneo, que aquí no lo nombra en el slide, pero que son sumamente importantes en esta región. El pectíneo, el aductor largo, ¿sí? Como vemos en la imagen, el recto interno, el aductor corto, el aductor mayor. También vamos a tener el recto femoral en esta zona, porque cabe destacar que podemos dividir el muslo en interno y externo, y bueno, el recto femoral va a participar en esta zona, y el sartorio, ¿sí? Estos músculos juegan un papel importante a la hora de realizar la marcha, porque son estabilizadores, ¿sí? De la cadera junto con los rotadores externos. Entonces, esto va a, digamos, a producir, digamos, lesiones, ¿sí? En su cara interna, porque están debilitados la mayoría de las veces. Al principio no producen incapacidad alguna, luego puede pasar a ser un dolor bastante moderado a agudo. La distensión puede producirse por un sobreestiramiento, ¿sí? Por lo general con una rotación externa de lo que es la cadera, o alguna contracción violenta de lo que son los músculos, más allá de sus límites normales. ¿Qué quiere decir esto? Que el órgano tendidoso de Golgi no reacciona, ¿sí? A tiempo para protegerlo y el estiramiento de este músculo va más allá de sus límites y por lo tanto genera una ruptura o una desorganización de las fibras, a lo que se llama por lo general distensión. Al principio, como les dije, no, o sea, los grados, digamos, si hablamos de un grado 1, grado 2, grado 3, al principio no produce incapacidad, pero sí una leve molestia. Cuando es, por lo general, deporte de alto rendimiento o deportistas de élite, ante la mínima molestia, el deportista para y deja de realizar la competencia porque obviamente evita un daño mayor. No así ocurre en el deporte de principiantes o amateur, como se suele decir, ¿sí? Que por lo general sienten molestias y siguen realizando el deporte y por lo general producen mayor lesión. Otra de las consecuencias también en estos deportistas es que no van al médico en el tiempo que necesitan, por lo tanto ese proceso de curación no está atendido desde el primer día, entonces juega un papel importantísimo el tiempo en estos pacientes amateurs. ¿Por qué? Porque obviamente no necesitan, más, en realidad no viven de lo que es el deporte, ¿sí? Pero en aquellos deportistas que son de alto rendimiento, obviamente son atendidos en el momento, se hacen estudios complementarios como ecografías en el momento, y eso obviamente nos hace que tengamos un panorama mucho más efectivo, un diagnóstico más importante en horas de haberse producido la lesión. Por lo general, se hacen ecografías para descartar, ¿sí? Las rupturas obviamente musculares, pero el hematoma en sí, si hay un hematoma y un sangrado importante, no suele verse la ruptura muscular, entonces primero hay que producir una compresión de lo que es el músculo, hay que tratar de, digamos, que se reabsorba un poco la inflamación y la hemorragia para recién poder obtener una buena visualización de lo que es la ecografía. Eh, Tratar de evitar la miositis osificante. La miositis osificante es uno de los tratamientos, perdón, es una de las complicaciones que podemos llegar a tener cuando se produce una lesión por traumatismo de estos músculos, ¿sí? Y generan como una especie de calcificaciones o fibrosis endurecidas a las cuales, si no hacemos un buen tratamiento se pueden llegar a producir este tipo de alteraciones osificantes, o sea, como una especie de extrahueso en el músculo, y eso
suele ser o quirúrgico o muy doloroso y limitar la movilidad, en este caso, de lo que es los músculos. Si pasamos el slide, a ver, ahí está. Si pasamos el slide, podemos observar aquí la distensión de grado 1. Como les dije al principio, la distensión de grado 1, el paciente o el deportista, en este caso de alto rendimiento, cesa la actividad, pero puede realizar movimientos de forma voluntaria, no necesita muletas, ¿sí? Y por lo general en la fase 1 se empiezan a utilizar ultrasonidos, se utiliza la crioterapia de diferentes modalidades, ultrasonidos por lo general de forma pulsátil, la crioterapia se suele utilizar cada 5 minutos, en intervalos de 2 minutos, esto para obviamente disminuir la inflamación y un poco de hacer, digamos, una vasoconstricción para que no haya tanta hemorragia. Ejercicio de estiramiento de aductores, sí, obviamente esto en el segundo o tercer día, si no ha sido una ruptura obviamente importante, como en el caso del grado 2, y ejercicio de potenciación indoloro, sí, pero esto es muy apresurado, hay muchas etapas antes que hay que evaluar y obviamente siempre y cuando tengamos una ecografía a mano, ¿sí? Luego tenemos la distensión inguinal de grado 2, ¿sí? Un dolor mayor a la palpación. Aquí ya hay una ruptura, como podemos observar en la imagen, una ruptura ¿sí? de las fibras musculares y obviamente va a generar molestias y dolor a la marcha. En algunos casos necesita de, digamos, ayuda, en este caso puede ser unas muletas, ¿sí? Obviamente el paciente va a tener, el deportista en este caso va a tener una marcha, digamos, antiálgica, levantando la cadera, como dice aquí. Los movimientos causan dolor a la restricción, o sea, ¿qué quiere decir? Que si nosotros le pedimos que haga una aducción interna y resistimos en la rodilla, obviamente va a generar dolor porque vamos a estar produciendo una contracción isométrica del músculo, entonces genera dolor en el punto de lesión. Nosotros podemos dar cuenta, si tenemos noción de lo que es la palpación, podemos darnos cuenta qué músculo es el que se ha lesionado. El atleta permanecerá fuera de la competencia entre 3 y 14 días, dependiendo del grado de lesión, y son las lesiones más comunes las de grado 2. Ahora, las de grado 3, ¿sí? Bueno, primero habla del tratamiento, pero las de grado 3 son ya directamente rupturas musculares, en algunos casos en su totalidad, y requieren de algún tipo de cirugía si es necesario. El tratamiento y la rehabilitación acá, bueno, es muy universal. Ustedes pueden acotar si tienen alguna idea también. Pero bueno, al principio habla de crioterapia, compresión de la zona, modalidades de estimulación eléctrica para el dolor, las muletas siempre presentes, porque el paciente no puede realizar una buena marcha, ¿sí? Puede llegar a apoyar el miembro, pero con un pequeño dolor. En el grado 2, ejercicios isométricos en el caso de que obviamente en el tercer día ya no haya dolor, y ejercicios activos indoloros, ¿qué quiere decir? Que realice movimiento en todos los planos de la cadera, sobre todo en aducción, que no haya dolor, ¿sí? Después de la fase 2, del día 3 al 5 aproximadamente, ya pasó prácticamente una semana, ¿sí? Se utilizan ultrasonidos y ejercicios de potenciación de resistencia progresiva. Eso pueden utilizar bandas elásticas, la mano del kinesiólogo. El ultrasonido, bueno, el ultrasonido lo utilizan en el momento, pueden utilizarse láser, en este caso acá el láser no lo nombra, pueden utilizar láser, modalidades de calor, pero el paciente siempre no tiene que dejar, ¿sí? de hacer movimientos, ¿sí? Puede haber un reposo deportivo, pero el deportista pues, tiene que seguir con su actividad. Fase 3 del día 5 en adelante, hablamos ya de andar en bicicleta, por supuesto, bicicleta fija, pileta, natación, jogging, que significa trotar, y ya si no hay dolor, y obviamente los estudios ecográficos arrojan, ¿sí? Digamos, una buena evolución, se puede empezar a realizar el gesto deportivo, obviamente diferenciado de lo que son los otros deportistas, en el caso de que sea un deporte en conjunto, o en el caso de que el deportista sea obviamente individual, como en el tenis, por ejemplo, va a ser diferenciado y obviamente va a ser controlado el entrenamiento. La distensión de grado 3, el atleta presentará gran sensibilidad a la palpación, mucho dolor, puede observarse el famoso signo del hachazo en este caso, ¿sí? Obviamente mucha inflamación y mucho edema, hematoma por supuesto. ¿Es posible que necesite deambular con muleta? Sí, por supuesto, siempre, la mayoría de grado 3 necesitan deambular con muleta y siempre al principio, sea grado 1, grado 2, grado 3, dependiendo del dolor que tenga el paciente en el momento, se utilizan las muletas y después se decide si es un grado 2 o grado 3 cuando tengamos las ecografías. Y si es necesario, se hace una tomografía o resonancia.
referirá un dolor en el movimiento de la abducción. ¿Por qué? Porque en este caso el movimiento contrario a la cortación del músculo va a hacer que las fibras se estiren. Eso va a generar bastante dolor. Permanecer fuera de la competencia entre 3 semanas y 3 meses, ¿sí? Bastante. Pero bueno, aquí obviamente juega un papel importantísimo el tratamiento desde el primer día, ¿sí? Yo no coincido en los 3 meses, pero sí coincido en las 3 semanas. Salvo que el músculo se haya cortado por completo, obviamente puede llegar a estar 3 meses fuera de la competencia y obviamente con la rehabilitación y todo el proceso. Ustedes recuerden que si es un deportista de alto rendimiento, tanto el deportólogo, kinesiólogo, todo el equipo interdisciplinario, ¿se acuerdan que vimos en la primera clase? Todo el equipo va a estar, sí, abocado a la rehabilitación de este deportista y obviamente va a tener entre 2 a 3 a 4 sesiones por día, ¿sí? Para mejorar, ¿sí? Ese músculo. Entonces va a ser bastante intensivo el tratamiento y la rehabilitación. Tratamiento y rehabilitación del grado 3, ¿sí? El primer paso es diferenciar qué músculo es, obviamente, si es flexor de cadera o si es abductor. Si es el aductor, en este caso abductor se fue acá una B de más. Evaluar, obviamente, los movimientos correspondientes de acuerdo a la función de cada músculo, ¿sí? Con resistencia y obviamente, si lo posible, si tiene noción del movimiento del deportista, podemos hacer contracciones isométricas. Y en este tipo debe someterse a compresiones e inmovilización, obviamente, ¿sí? Todo el PRIS, todo lo que sabemos y lo que conocemos, que ya venimos con bastante cancha desde las otras materias, compresión con una elastocompresión, por ejemplo, un vendaje, hielo, primer día, pierna arriba, ¿sí? Y un reposo deportivo, por lo menos entre el primer y tercer día. Descanso, hielo, habla aquí de la fase del 1 a 3, compresión, estimulación eléctrica, muleta e inmovilización. No dice más de lo mismo, es que mucho no releva en relación a las anteriores. Ven ejercicios isométricos y de amplitud de movimiento, seguir con las muletas si es necesario al quinto día, del quinto al 14, movilidades de calentamiento, ¿sí? Aquí, bueno, todas las modalidades que conozcan, desde los infrarrojos, ultrasonido, que es dentro de las diatermias, de forma continua, qué sé yo, almohadillas calientes, bueno, hay millones de formas, agua caliente, hidroterapia caliente. Todas esas modalidades ayudan a desinflamar y a que el colágeno se movilice de la mejor manera. Una modalidad de calentamiento también es el masaje profundo, que va a producir calentamiento y aumento de la hiperemia. Ejercicios de potenciación, habla aquí, bueno, obviamente no dice cuáles específicamente, pero tenemos que imaginar de qué Prentice habla de la potenciación de los músculos que no hayan estado primero implicados en el quinto día, obviamente, en relación a lo que es la lesión en sí, sino los músculos sinergistas, y calculo que después, calculo no, yo lo haría así de esa forma, después potenciaría ya, una vez que tengamos una buena ecografía y un diagnóstico que ya ha empezado a evolucionar bien ese músculo, empezar a potenciarlo, ¿sí? Pero antes del potenciamiento, acá habla de estiramientos. Entonces nosotros tenemos que realizar primero los estiramientos y luego el potenciación. No sé si vivieron fuerza con el profe Marco. Por lo general, para poder trabajar la fuerza tenemos que tener una amplitud de movimiento óptima y al máximo. Por lo tanto, la potenciación va a ir después de que hayamos mejorado todo el rango óptimo de movimiento, en ese caso de la cadera, ¿sí? Que implica los músculos obviamente de la ingle, el músculo que está afectado, y de las rodillas, ¿sí? De donde se insertan estos músculos. Entonces primero tenemos que lograr una buena amplitud de movimiento y después una potenciación. Va de esa manera, no se puede potenciar y después realizar, ¿sí? El ROM, el rango óptimo de movimiento. Con respecto a la fase 4, del 14 a 21 días, aquí ya el deportista se siente bastante mejor. La bicicleta yo lo hubiera puesto mucho antes, ¿sí? La bicicleta fija no va a intervenir en estos pacientes, digamos, de forma, o sea, la bicicleta no le va a hacer mal, la bicicleta fija sin carga, ¿sí? Nos va a ayudar muchísimo. También la hidroterapia, yo lo pondría en el quinto día en adelante, no en el 14. Trotar sí, aquí ya hay gesto deportivo, squat, todo lo que es squat vendrían a ser las sentadillas, y tablas de deslizamiento. Las tablas de deslizamiento suelen estar en los gimnasios de alto rendimiento y son para trabajar los aductores y abductores. Son unas tablas que están, obviamente, apoyadas los pies, estás parado, te agarras con tus manos y abrís y cerrás las piernas, ¿sí? No más que eso, como si fuera una tijera. Luego, bueno, no sé si quieren preguntar algo de lo que es la parte de inguinal. Ahí tenemos que recordar, bueno, no lo nombra la información aquí, no lo nombra la bibliografía, pero tenemos que recordar que tenemos el triángulo de Scarpa muy cerca, ¿sí? Este es un triángulo bastante importante donde hay músculos que tienen
digamos que forman un techo, un piso, el ligamento redondo, ¿sí? Todas estas estructuras pueden estar alteradas y pueden generar un derrame de la lesión del músculo y obviamente verse implicado y llenado con sangre. Ese sangrado puede producir obviamente dolor en todo lo que es el triángulo de Scarpa, junto con el pectíneo, y a su vez también tenemos paquete vasculonervioso, por lo tanto, si hay una inflamación en la zona, puede irradiarse hacia otros lugares los dolores de la región interna del músculo. Con respecto a los isquiotibiales, bueno, estos son los músculos que más se lesionan, siempre. Los isquiotibiales son los músculos de por sí que se lesionan más que nada en los deportes, ¿sí? Que llevan bastante tiempo, digamos, en ejecutarse. Aquellos músculos, o mejor dicho, estos músculos se insertan en lo que es la tuberosidad isquiática, nacen de allí, ¿sí? Y varios van hacia lo que es la parte de la rodilla o van a la cabeza del peroné, por ejemplo, como el bíceps femoral, o van a la cápsula, como es el semimembranoso, o el semitendinoso va a lo que es la pata de ganso, junto con el sartorio, bueno, y así. Entonces van y se insertan en distintos lugares para realizar la flexión de lo que es la rodilla, mejor dicho, de lo que es la tibia sobre el muslo, pero eso sería en sentido estático. En sentido dinámico, producen todo el movimiento contrario, si no son flexores, son extensores de pierna, aunque ustedes no lo crean, ahora bueno, no nos podemos ver, pero cuando tengamos la posibilidad de verlos y hacerlo presente, les explico cómo funciona este tipo de músculos como extensores juntos con el cuádriceps. Se puede producir fracturas por avulsión, producto de lo que es la flexión brusca de esta cadera. ¿Por qué? Porque estos músculos son poliarticulares, son flexores y al mismo tiempo son extensores de cadera y se insertan en los isquiones. Entonces, si nosotros tenemos una alteración en lo que es la pelvis o en las crestas ilíacas o los ilíacos, ¿sí? Tenemos una pelvis en anteversión, eso va a obligar a que estos músculos estén siempre tensos, entonces va a haber un acortamiento y por lo tanto cualquier movimiento de flexión brusca de la rodilla sobre el tronco va a obligar, ¿sí?, a que estos músculos se rompan. Entonces es fundamental la biomecánica de lo que es el pubis, junto con las pubalgias, que ya lo deben haber visto, con el profe Marco, y son sumamente importantes estos músculos, causantes incluso de pubalgias. Bien, distensión entonces de los isquiotibiales, ya tenemos lesiones, son más frecuentes, causas numerosas, ¿sí? Como hablábamos recién, contracciones bruscas y explosivas de la cadera flexionada o rodilla extendida. Una de las causas es el desequilibrio muscular con respecto al cuádriceps, ¿sí? Suele haber muchos deportistas, como por ejemplo los jugadores de rugby, que les cuesta mucho, hay varios que tengo aquí, por ejemplo Franco creo que está ahí presente, que me van a entender y lo deben haber visto ya en los años anteriores, esperen que tome un poquito de agua. Van a ver que los rugby trabajan mucho lo que son los isquiotibiales y no tanto el cuádriceps, o mejor dicho, el isquiotibial aumenta más de tono y de masa muscular en relación a lo que es el cuádriceps. ¿Por qué? Porque obviamente son músculos más grandes y son más. Entonces, los isquiotibiales suele haber un desbalance en lo que relaciona a lo que es el cuádriceps, entonces trabajan en desequilibrio. Otra posibilidad sería la fatiga muscular, la postura de carrera, alteraciones en la longitud de las piernas, ¿sí? La dismetría o la discrepancia, como habla aquí, que es muy común si nosotros tenemos un ilíaco anterior o un ilíaco posterior en relación al izquierdo o al derecho, vamos a tener una pierna más larga que otra, obviamente de forma falsa, pero una más larga que otra, entonces las alteraciones biomecánicas van a afectar a ese músculo. Disminución de la flexibilidad de los isquiotibiales, muy común, hoy en día se encuentra mucho, ¿sí? Y también otra importante es el desequilibrio entre ambos músculos, ¿sí? O sea, entre cada músculo uno puede estar más fuerte que otro, por lo tanto, puede estar exigiéndose más allá de lo normal. Como vemos aquí en la imagen, podemos observar, bueno, obviamente ecografías hay que estudiar bastante para poder darse cuenta, pero bueno, acá las líneas nos enseñan, ¿sí? Acá tenemos el semitendinoso y tenemos el bíceps femoral y podemos observar una ruptura bastante importante, este es un grado 3, ¿sí? Que está cortado aproximadamente. ¿Qué es lo que podemos observar aquí? Que la parte de donde está el bíceps femoral, ¿sí?, se contrae y obviamente aumenta la brecha de la ruptura muscular. Y el semitendinoso lo mismo. Entonces, si al paciente le pedimos que haga una contracción de forma voluntaria, ¿sí?, se puede observar aún más. Si esto estaría en movimiento, sería un video, se podría observar el aumento de la brecha de la ruptura muscular. Grado 1, dolor, sensibilidad de la palpación, es prácticamente parecidísimo a lo que es isquiotibiales, a lo que es, perdón, inguinales, pero bueno, vamos para adelante.
Dolor, sensibilidad a la palpación, inflamación, marcha normal prácticamente. La flexión de rodilla con resistencia puede producir una especie de rigidez, pero no, en realidad es una especie de posición antiálgica, o sea, el deportista no quiere realizar el movimiento. El atleta no está fuera de la competencia, pero ante cualquier molestia preparará, ¿sí? Parará, mejor dicho, la actividad y será sometido a un tratamiento prolongado. La mayoría de los deportistas, vuelvo a repetir, cuando tienen una molestia y viven de su cuerpo, ¿sí? Paran al toque y obviamente dejan la competencia en el momento para ser tratados y no hacer un tratamiento prolongado como lo dice. Tratamiento de rehabilitación, fase 1 en adelante, prácticamente lo mismo que las anteriores, muy universal estos protocolos, que no coincido. Entonces, pero bueno, en fin. Fase 1, hielo y compresión, luego de la etapa aguda, calor y ultrasonidos, ejercicios de estiramiento, ejercicios de potenciación con resistencia progresiva, ejercicios isotónicos de isquiotibiales con una sola pierna en decúbito prono, ¿sí? O sea, tratando de realizarlos con, digamos, cadena cinética abierta, boca abajo y con peso, y ejercicios de cadena cinética cerrada, sumamente importantes. La de grado 2, sí, aquí ya el atleta puede percibir, obviamente, el dolor importante, punzante, se puede escuchar el ruido como un chasquido, como dice aquí. La marcha no suele estar afectada, pero el deportista puede salir caminando solo, pero si hay un dolor importante, sí, a la hora de que el deportista se enfríe el cuerpo y genera bastante dolor. Es posible que el atleta tienda a deambular con semiflexión de rodillas, ¿por qué? Porque no puede estirarlo el músculo y el músculo se está protegiendo, está cortado. Después del tercer día puede apreciarse una equimosis con dolor a la palpación, ¿sí? De moderado a agudo. Obviamente, si ha sido una ruptura del hematoma, o sea, el hematoma puede ser bastante visible y se muestra todo lo que es la parte posterior del muslo. Luego ese hematoma puede bajar a la pantorrilla en el transcurso de los días hasta llegar incluso hasta el tobillo, ¿sí? Por obviamente si el deportista sigue realizando la deambulación. Es sumamente normal eso, hasta que se va reabsorbiendo. Por eso es sumamente importante la elevación de la pierna en estos casos. Es evidente un defecto en el músculo e inflamación. El atleta puede perderse entre 5 y 21 días fuera de lo que es la competencia. Deben haber escuchado a los periodistas que por ahí dicen, bueno, el deportista tal va a estar 21 días fuera de la competencia por una molestia muscular. Bueno, esta información es la que manejan por lo general los periodistas, se la dicen los deportólogos de los equipos o kinesiólogos. Tratamiento de rehabilitación, fase 1 a la 3, prácticamente igual, hielo, compresión, modalidades eléctricas, ejercicios de estiramiento indoloros, ¿sí? Mantener la curva lordótica lumbar, importantísimo, ¿sí? Cuando nosotros realicemos los estiramientos de isquiotibiales, hay que tratar de mantener la curvatura lumbar y no obligar a disminuirla, ¿por qué? Porque esto va a generar molestia en lo que es la región lumbar. Recuerden de que si traccionamos desde los isquiotibiales, ¿sí? Y tenemos un psoas ilíaco bastante tenso, vamos a obligar a que las vértebras o la región lumbar pueda producir dolor. Ejercicios de amplitud de movimiento activa en decúbito prono y ejercicios isométricos hasta el tercer día. Luego del tercer día en adelante, calor, ultrasonido, todas las modalidades de diatermia. Ejercicio de potenciación con resistencia progresiva, aquí bandas elásticas, resistencia de cualquier elemento o objeto que tengan en su consultorio o alcance. Natación, bici, ¿sí? 2 veces por semana, yo se lo aplicaría todos los días a la bici. Resistencia manual hasta la fatiga, ¿sí? Ejercicios de descenso excéntrico y isquiotibiales, estos son cuando el deportista está apoyado con sus rodillas, ¿sí? Es sumamente extremo, pero bueno, yo no lo haría en los 6º días, esto es para muchos días adelante, ¿sí? 21 días incluso. Ejercicios de descenso excéntrico de isquiotibiales, después quieren pueden buscar videos, son sumamente difíciles. Si el deportista se coloca en rodillas y deja caer su cuerpo hacia adelante, ¿sí? Frenando de forma excéntrica con los isquiotibiales. Bastante difícil, en la práctica con los chicos lo solemos hacer y la mayoría no lo logra, ¿sí? Salvo que sea bastante deportista. Fase 3 del 6 días en adelante, trotar, actividad física en relación a lo que es específica, lo que es el deporte y las sentadillas o squats. Distensión de grado 3, aquí ya está destruido el músculo, se rompió bastante, hematoma, equimosis, todo lo que ya conocemos cuando se rompe un músculo. Obviamente necesita muletas, sentirá o puede oír el chasquido, como dijimos al principio en el grado 2. Dolor a la palpación muy evidente, hinchazón, defecto importante en lo que es el músculo, impotencia funcional importante, incapacidad para resistir la flexión de rodilla. El atleta puede permanecer fuera de la competencia de 3
y 12 semanas, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que sí, en este caso, cuando los isquiotibiales se rompen, ¿sí? Al ser músculos poliarticulares, se ve mucho más afectado que los músculos inguinales. Por lo tanto, puede llevar mucho mayor tiempo la rehabilitación. Porque son extensores de cadera y obviamente flexores de rodilla. Y bueno, después les explicaré en un momento que son extensores de rodilla. Cuando lo realizamos de forma dinámica, imagínense a ustedes una persona subiendo una escalera, ¿sí? Que en realidad lo hace con los isquiotibiales más que con el cuádriceps. Así que bueno, eso practíquelo y después lo podemos conversar si quieren. Tratamiento y rehabilitación, me quedan 5 minutitos. Cuando terminemos esto, volvemos a conectarnos de nuevo, le paso por el WhatsApp, así que ya saben. Tratamiento y rehabilitación, una vez descartada la cirugía, porque obviamente si no se rompió de forma total, el atleta tardará en rehabilitarse aproximadamente unas 3 u 8 semanas. Hielo, compresión, muletas serán utilizadas de forma inmediata por 14 días, como dice aquí. Se recomienda realizar reposo por 5 días, disminuir la inflamación, todo lo que es elevación de pierna, ¿sí? Para disminuir el edema. Si hay mucho dolor, obviamente va a utilizar analgésicos, los AINES no esteroides, ¿sí? Tratamiento médico. Y obviamente se puede hacer masajes o drenaje linfático en los primeros 5 días. Esto va a disminuir mucho el dolor. Aquí habla de los TENS, que también ayudan bastante, pero yo creo que trabajaría mucho lo que es el bombeo de la pantorrilla. ¿Sí? Si al paciente lo ponemos en forma horizontal, el pie por encima del nivel del corazón, como les vengo enseñando en Traumato, y realiza el movimiento de flexo-extensión, va a activar y favorecer junto con una elastocompresión de presión desde lo que es los pies hasta la rodilla, mejor dicho, hasta la cadera o cerca de la escotadura isquiática. Hacemos una presión cada 20 milímetros de mercurio, o sea, empieza con 60, con 40 y con 20 milímetros de mercurio la presión de lo que es el vendaje, ¿sí? Va a favorecer y va a disminuir bastante lo que es la inflamación. Y obviamente si la saben hacer drenaje linfático, mejor todavía. Fase 1, hielo, compresión, modalidades de estimulación eléctrica, prácticamente lo mismo que las anteriores, chicos, no se compliquen. Fase 2, 5 a 10 días, ejercicio de amplitud de movimiento, activar sin dolor, calor, bolsa de agua caliente, ultrasonidos, ejercicio de estiramiento sin dolor mientras se mantiene la curvatura lorotica, o sea, prácticamente lo mismo que las anteriores. ¿Qué es lo que podemos destacar aquí? A ver, ejercicio de potenciación, nadar, bici por 2 semanas, es prácticamente copiar y pegar, lamentablemente. 14 días en adelante, gesto deportivo, ¿sí? Prensa, squats, resistencia manual hasta la fatiga, ejercicio de descenso excéntrico de isquiotibiales de rodillas, en los que hablábamos recién. El paciente arrodillado y deja caer el cuerpo por la gravedad y se va, digamos, frenando de forma excéntrica con los isquiotibiales. Distensión de tendones isquiotibiales, ¿sí? Por la misma metodología, ¿sí? Se da en la inserción de la tibia o peroné. Se denomina tendinitis. Bueno, esto es muy viejo, chicos. El paciente refiere dolor, pero no incapacidad. Puede darse por sobreuso o ser crónica. En este caso, cuando el músculo está bastante fuerte y están los tendones no muy lubricados, como se dice, ¿sí? Suele producirse este tipo de lesión. La palpación de los tendones implican mucho molestia y dolor, ¿sí? Por lo tanto, el deportista también refiere prácticamente de la misma manera la sintomatología como un desgarro. Tratamiento, hielo, reposo, ultrasonidos, ejercicios de estiramiento, ejercicios de potenciación y ejercicios isotónicos. Bien. Distensión de cuádriceps. Este es importantísimo también, junto con los isquiotibiales, como hablábamos recién. No me interesa mucho el tratamiento, sino que me gustaría que ustedes se armen su propio tratamiento de cualquier caso. No todos los pacientes son iguales, no todos los músculos se rehabiliten de la misma manera. Entonces estaría bueno para una tareita realizar un buen, digamos, tratamiento. No digo protocolo, porque el protocolo es algo específico que se aplica a todas las personas por igual. Con respecto al cuádriceps, una distensión de este complejo muscular puede llevarse un alto grado de lo que es la incapacidad, ¿sí? No va a tener capacidad para resistir la marcha, sobre todo cuando está implicado el recto femoral. Este recto femoral se conecta en lo que es la cresta ilíaca, por lo tanto, afecta también al músculo psoas. O sea que este músculo puede afectar la extensión de la rodilla, ¿sí? Obviamente siempre en estático, y la flexión de lo que es, queda un minutito y ya se corta la flexión de lo que es la rodilla sobre el tronco, ¿sí? Así que bien, ya se va a cortar, chicos, queda un solo minuto. Yo voy a ir armando ya la otra reunión, ya se los paso por WhatsApp.
Así terminamos. Es la última partecita, son 3 slides más y conversamos del temita. Así que les dejo de compartir. ¿Están todos durmiendo? Está aburrido, ¿no? Bien, finalizamos acá la parte de grabación de esto. Ya continuamos con la otra, ¿sí? Ya les paso el link.